En un tema que a todos concierne, que a todos importa, la seguridad, tenemos una oferta de lectura, de análisis, de entendimiento para autoridades, para interesados, para ciudadanos. Es este libro, La Frontera Perdida, Seguridad Pública contra Seguridad Nacional, cómo México confundió la misión. Es de la autoría de Abraham Hernández Arellano, experto en temas de seguridad nacional, de inteligencia y defensa, a quien mucho agradecemos esta mañana que nos acompañe, pues para hablar de un tema vigente en la agenda nacional, hemisférica y global. Bienvenido al programa, Abraham Hernández Arellano. Muchísimas gracias, Ivonne. Al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, porque se trata de un tema y de un análisis, de una propuesta además, que pues nos concierne, porque tú hablas de cómo hay tres grandes esferas y que son diferentes asuntos: seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interna. Y una premisa que se comparte aquí es que cuando un Estado confunde la misión de proteger personas con la misión de proteger al Estado mismo, termina haciendo mal ambas cosas. Un señalamiento que se comparte en las presentaciones, en tu prólogo, y que nos gustaría pues que de entrada nos profundices sobre esa confusión y cómo perdimos la frontera. Hombre, muchísimas gracias, Ivonne. Déjame te comento y te agradezco obviamente esta oportunidad para comentar con el auditorio. Es muy común normalmente eh, confundir lo que es la seguridad pública con la seguridad nacional. Incluso me he topado en varias ocasiones con en mismos medios de comunicación. Existe esta gran confusión. Y es que la gran diferencia entre proteger al ciudadano como tal, a partir de la seguridad pública, y proteger a la nación a través de la seguridad nacional, incumbe un término muy importante que debemos de tener claro y diferenciar, que es el Estado-Nación. Es decir, el Estado-Nación es estos tres elementos que lo componen, que son indivisibles, que es la población, la forma de gobierno y evidentemente su territorio. Cuando algo pone en jaque al Estado-Nación, estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Hoy en día, en la frontera perdida, hacemos una recapitulación primero histórica de lo que hemos visto en las últimas décadas, de cómo se ha ido diluyendo esta división que debería de existir entre proteger al Estado-Nación y proteger a la población, exclusivamente a los individuos en sus bienes y en su patrimonio y en su vida. Esto ha llevado a cabo a que incluso el día de hoy la crisis que vemos ante Estados Unidos de seguridad, para Estados Unidos es una crisis de seguridad nacional. Para México es una crisis de seguridad pública. Y creo que es uno de los principales factores que nos lleva a tener estas grandes diferencias y de cómo se tratan este tipo de problemas. Tú hablas, Abraham Hernández Arellano, experto en temas de seguridad, en inteligencia y defensa, y quien propone pues todo un plan, una estrategia de inteligencia nacional de nueva generación. Tú hablas de amenazas híbridas. ¿Puedes compartirnos qué significa y darnos ejemplos de ellas? Claro, por supuesto. Hoy en día no es un tema exclusivo de México, es un tema global. Nos enfrentamos ya a amenazas de actores en muchas ocasiones no estatales. Actores que en este caso, por ejemplo, puede ser el crimen organizado, pueden ser organizaciones subversivas, actores que finalmente no solamente utilizan los elementos pragmáticos que se utilizaban anteriormente para hacer algún tipo de disrupción en un Estado-nación, sino que ahora también, aparte de tener otro tipo de actores, tenemos otro tipo de herramientas, herramientas tecnológicas, herramientas disruptivas, que finalmente lo que hacen es complicar mucho más el escenario. En estos escenarios híbridos donde tenemos este tipo de actores disruptivos con diferentes tipos de herramientas y donde el factor tecnológico juega un papel fundamental, tenemos que estar preparados. Y de hecho, parte de esta preparación en su momento
se llevaba a cabo a través de lo que era el análisis y preparación de la Agenda Nacional de Riesgos, este instrumento estratégico que servía para poder delinear esta política de seguridad que tenía que llevar a cabo el Estado, en este caso el Estado mexicano. Y lo hacía a través del Consejo de Seguridad Nacional, no el Consejo Nacional de Seguridad, que son dos cosas completamente distintas. Hoy parte de esta crítica constructiva que tratamos de hacer en esta obra es precisamente no reducir a un tema de seguridad pública los aspectos estratégicos de la seguridad nacional. Y efectivamente tenemos definiciones, advertencias muy interesantes como el señalamiento de que la seguridad no es solo la reacción frente al delito, nos dice Abraham Hernández Arellano, sino capacidad para anticipar riesgos y proteger las funciones del Estado. ¿Quién debería hacer eso y cómo se encuentra nuestro marco jurídico hoy, Abraham Hernández Arellano, para poder construir esa protección de las funciones del Estado? Tenemos que tener muy claro, Ivonne, que el tema de la seguridad pública está garantizado y facultado con, primero, las policías municipales preventivas de todos los municipios del territorio nacional, las propias policías estatales, la propia policía federal, en este caso, bueno, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que están destinados a la prevención del delito que atañe básicamente al ciudadano. Y por otro lado, tenemos también la participación que debería de ser de aquellas instancias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional. Cuando un problema, creo que es importante definirlo muy rápidamente, cuando un problema pasa de ser un tema de seguridad pública quizá a un tema de seguridad nacional. Nosotros tenemos instancias, por ejemplo, tomemos muy rápidamente el ejemplo de en la pandemia, cuando el COVID-19 llegó a nuestro país. La instancia primigenia para poder contener, administrar y combatir cualquier tema de salud, pues es el sistema de salud del Estado mexicano. Es el sector salud, es el IMSS, es el ISSSTE, todas estas infraestructuras que están diseñadas para ello. Pero cuando una infraestructura de este tipo es rebasada por un fenómeno como en el caso cuando sucedió el H1N1 la primera vez y después el COVID-19, es cuando ingresan o deben de ingresar estas otras instancias que son coadyuvantes a temas de seguridad nacional, porque la que fue creada para poderlo administrar y contener fue rebasada, no pudo. Y es cuando estos problemas se vuelven un tema de seguridad nacional, entre otros factores. Entonces es importante también señalar que la falta de activación a nivel de ley de los mecanismos que tiene el Estado mexicano para hacer frente a fenómenos que afectan la seguridad nacional existe, pero hay que activarlos, hay que ponerlos en marcha, porque de lo contrario, el problema aquí no es un problema de capacidad muchas veces de infraestructura pragmática, sino es una capacidad de anticipación del Estado. Y los temas de seguridad nacional son la anticipación de fenómenos que pueden rebasar a estas instituciones. Estamos conversando con Abraham Hernández Arellano, experto en temas de seguridad nacional, inteligencia y defensa y autor de su más reciente libro La Frontera Perdida, Seguridad Pública contra Seguridad Nacional, cómo México confundió la misión. Abraham Hernández Arellano, el tema de la colaboración con Estados Unidos, bajo la definición que tú nos aclarabas en el inicio de esta conversación de que para Estados Unidos la presencia de grupos criminales protegidos por instituciones o políticos es un problema de seguridad nacional, mientras que México lo trata como un asunto de seguridad pública. ¿Cómo construir un espacio de colaboración que no altere nuestra seguridad interior ni nacional y que pueda resolver pues esta colaboración que se reclama de un vecino país desde la perspectiva de tu propuesta de una inteligencia nacional de nueva generación? Definitivamente, Ivonne, lo primero es tratar de, uno,
internamente, la propuesta de este trabajo tiene 5 indicadores básicos, son componentes que son interdependientes. Lo primero es volver a reactivar la Agenda Nacional de Riesgos como un sistema operativo y que su función no sea exclusivamente pues un documento ceremonial, como hoy en día lo hemos tenido en el país, sino que en realidad sea un documento que asigne responsabilidades con recursos específicos, que establezca indicadores de alerta temprana. De segunda instancia tenemos una propuesta de arquitectura de 2 bucles, un bucle estratégico que sea exclusivamente los temas de seguridad nacional, que se enfoquen en la resiliencia, en la soberanía, en la continuidad del Estado a mediano y largo plazo, y el bucle operativo que se enfoque en la prevención y el análisis criminal y el apoyo a las fiscalías en el corto plazo. Después tenemos un tercero que es la gobernanza de datos con trazabilidad. El modelo que se propone implementa una plataforma que cruza esta información con Estados Unidos a nivel binacional, internamente también. Y también como cuarto punto tenemos la parte de la disciplina analítica. Aquí necesitamos introducir estándares que garanticen la calidad y la objetividad de toda la información que se obtenga con respecto a los temas de seguridad del Estado mexicano. Y por último, y creo que extremadamente importante, es este punto que nosotros llamamos contrainteligencia o la integridad del sistema. Básicamente no es otra cosa que poder garantizar la disminución drástica de los niveles que tenemos hoy en día en el país de corrupción, Ivonne, porque Mm, esa es una de las partes interesantísimo. principales que Claro. no podemos dejar de lado, que hemos llegado hasta este punto por los niveles de corrupción que tenemos. La realidad es que el Estado mexicano en muchas ocasiones ha sido cooptado por el crimen organizado, eso es una realidad. Incluso podemos atrevernos a decir que en muchas ocasiones el Estado mexicano es extorsionado por el crimen organizado. Es una situación inaceptable. Entonces, para poder tener este diálogo binacional con Estados Unidos y poder empatar lo que para ellos es seguridad nacional contra lo que para nosotros tratamos hoy en día con temas de seguridad pública, tenemos que elevar a este rango de seguridad nacional hoy en día las situaciones que nos aquejan en temas de seguridad, definitivamente, pero que cada instancia para lo que fue diseñada esté primero equipada, capacitada y homologada para lo que tiene que hacer. No podemos tener un CNI, hoy en día un Centro Nacional de Inteligencia, reducido a temas de seguridad pública. Tenemos que volver a retomar este rumbo, esta frontera que nosotros llamamos que se perdió entre lo que es urgente y lo que es importante, entre lo que todos los días nos llevan a tener que ser reactivos en lugar de ser preventivos. Es decir, esta diferencia entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Es muy, muy importante esta distinción que nos hace el maestro Abraham Hernández Arellano, experto en temas de seguridad nacional, inteligencia y defensa. Y si aspiramos a una colaboración binacional, bilateral, hemisférica, ¿cómo construirla internamente, Abraham Hernández Arellano? Me llamaba la atención que la semana pasada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad, de Defensa Nacional, perdón, se aprobaba una modificación a la ley de la Guardia Nacional, asumiendo que hoy no existe una obligatoriedad de que los operativos preventivos de la Guardia se realicen con insumos de inteligencia local de los municipios. Entonces me llama la atención porque tus reflexiones también son aplicables al interior de nuestro país. Es correcto, Ivonne. De hecho, tenemos primero que partir que las instancias primeras que tienen el primer contacto preventivo, incluso reactivo contra temas de seguridad, en este caso seguridad pública, son las policías municipales y son, uno, las que tienen la menor capacitación, la menor infraestructura y donde está mucho mayor permeado el tema del crimen organizado. Para poder nosotros tener internamente que reacondicionar
¿no? No es volver a inventar, no es volver a crear nuevas instancias como normalmente se ha hecho, sino lo que hay que hacer es que con lo que actualmente se tiene, de hecho en la obra, nosotros proponemos una hoja de ruta de 36 meses en 3 fases secuenciales. La primera fase es la parte de integridad de gobernanza, es poder instalar toda esta dinámica con la Agenda Nacional de Riesgos. Después tenemos a los 6, 18 meses, se propone la parte de la construcción de las capacidades de infraestructura, de poder tener este intercambio de información internamente, de poder poner lo que nosotros llamamos cortafuegos para que la información no se le entregue a estas áreas que han sido permeadas por el crimen organizado. Y por último, la parte de la evaluación final con estas operaciones donde ya mediríamos cómo se auditó, cómo se institucionalizó, cuál fue la medición de impacto, porque también si no medimos va a ser muy complejo que en realidad podamos hacer un cambio, una modificación importante. Yo creo que la evaluación final no se basa en el volumen de operaciones o detenciones que tengamos, sino en métricas de impacto real que eviten sorpresas estratégicas como las que hemos tenido, ¿no? Tengamos una reducción sostenible de un perfil de riesgo país y la resiliencia de la infraestructura ante este tipo de shocks, como hoy en día nos vemos envueltos contra esta disyuntiva con Estados Unidos. Pues muy importante esta visión multidisciplinaria que nos comparte Abraham Hernández Arellano, experto en temas de seguridad nacional, inteligencia y defensa, y su libro que se llama La frontera perdida, seguridad pública contra seguridad nacional y cómo México confundió la misión, de Editorial Autores del Mundo. Gracias, maestro Hernández Arellano, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Ivonne, gracias a tu auditorio, un fuerte abrazo, muy bonito día. Excelente día y semana para ti.